Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda pelotera del día de hoy, martes 15 del mes de noviembre del año 2016. En esta oportunidad me voy a referir a lo que yo creo que es el segundo aspecto clave en el entendimiento de lo que está pasando, de lo que va a pasar y del marco en el que se van a tomar decisiones durante esta semana. Las diferencias entre lo que sobre el tema del conflicto armado interno que existe en Colombia tienen el señor presidente de la República y el señor senador Álvaro Uribe Vélez no son adjetivas, no son de forma, no son de fondo, son substanciales. Es decir, el uno está hablando de agua y el otro está hablando de aceite. El uno está hablando de blanco, el otro está hablando de negro. El uno está hablando de arriba, el otro está hablando de abajo. Es decir, no es una cosa que se pueda arreglar. No hay arreglo. No puede haberlo. Me explico paso por paso. Frente al tema de la FARC y frente al tema del ELN, el gobierno colombiano dice son actores políticos. El señor Álvaro Uribe Vélez dice son narcoterroristas. Si el señor presidente de la República y el establecimiento político colombiano aceptan que hay un conflicto armado interno, es porque hay unos actores políticos que a través de las armas le disputan al gobierno nacional, que es legítimo ese gobierno, su capacidad para controlar el territorio, cobrar impuestos, imponer justicia o impartir justicia, conformar o participar en la conformación del poder público y ejercer influencia social. Mientras eso dice el gobierno colombiano, el señor Álvaro Uribe Vélez dice que estos narcoterroristas lo único que hacen es atentar contra la sociedad civil y desafiar el poder militar y policial del Estado. Mientras el gobierno colombiano asume que un conflicto armado interno es llevado por una organización que bajo un mando unificado, a través de acciones armadas de manera sistemática y planificada, confrontan con el gobierno para quitarle el poder. No se puede perder de vista eso, es para quitarle el poder. La FARC no son una organización de madres comunitarias, es una organización político-militar que quiere el poder, son comunistas, quieren el poder y lo quieren conseguir por las armas. El señor Álvaro Uribe Vélez lo que dice es que estos delincuentes comunes, que son unos narcoterroristas, lo único que hacen es atentar contra la población civil para, mediante el terror, poder controlar las rutas del narcotráfico y las ganancias que los han convertido en el cartel más poderoso del mundo. Están hablando dos idiomas distintos, de dos cosas distintas referidas a una misma realidad. Ese es el problema. Así las cosas, el gobierno colombiano, partiendo de la existencia de un conflicto armado interno, concluye que este conflicto se resuelve mediante una negociación política. El señor Álvaro Uribe Vélez, que dice que estos son unos delincuentes narcoterroristas dedicados al tráfico de narcóticos, lo que hay que hacer es someterlos militarmente, derrotarlos militarmente, cogerlos presos o exigirles mediante una negociación que se sometan al imperio de la ley penal. Entonces, mientras el gobierno colombiano ofrece un diálogo político que se tramita en el marco del protocolo 2 de los acuerdos de Ginebra, de convenio o que se llama Estatuto de Roma, que tiene que ver con la justicia penal internacional, de los principios de Chicago referidos a lo que se llama justicia transicional, el señor Álvaro Uribe Vélez ofrece que lo que hay que hacer es que se sometan a la jurisdicción de justicia y paz que él organizó para los paramilitares y que de 30.000 y más delitos que ha conocido, solamente ha proferido 32 sentencias en estos 12 o 14 años. Así las cosas, no es, vuelvo y lo repito, una
diferencia adjetiva, de maquillaje, no, es una diferencia de fondo que no hay manera de conciliarla. Entre otras cosas porque lo que el senador Uribe dice es que el que se sometió a la ley penal no puede, después de ser condenado y de haber cumplido la pena, pretender tener elegibilidad política. Esa es su posición. Como son unos delincuentes y han sido vencidos en juicio en una justicia penal, no tienen posibilidad, por norma, por constitución y por ley, de ejercer cargos públicos o de aspirar a ejercer cargos de elección popular. Están muertos políticamente. En tanto, el esquema propuesto por el gobierno, que tiene que ver con la justicia transicional, con el conocimiento de los delitos de lesa humanidad, si es que no se imparte debidamente la justicia en el sistema de esta justicia transicional, de lo que se conoce con el nombre de Corte Penal Internacional. Todas estas cosas conllevan a que una vez que los victimarios han contado la verdad, toda la verdad y la verdad completa, que han manifestado arrepentimiento y que su arrepentimiento es sincero, que han pedido perdón a las víctimas, que han ofrecido lo necesario para el resarcimiento integral de las víctimas y que también han otorgado garantías de no repetición, bajo la apreciación que hace el magistrado de la justicia transicional, esa persona o ese conjunto de personas alrededor del cual gira todo el sistema, finalmente, conociendo la verdad, habiendo otorgado perdón, habiendo recibido satisfacción en cuanto al resarcimiento integral por el daño que le infirieron los victimarios y habiendo recibido un otorgamiento de garantías de que eso más nunca volverá a pasarles, entonces el magistrado, al apreciar todas esas cosas, dicta una sentencia y fija unas condiciones del cumplimiento de la pena, al final de la cual no se exige la sanción penal. Es decir, la persona no queda, desde el punto de vista político, impedido para poder participar en actividades y de la elegibilidad política. No son, vuelvo y lo repito, diferencias adjetivas, son diferencias sustanciales y frente a eso no hay posibilidades de acuerdo. O son narcotraficantes y van para la ley penal y muertos políticamente, o son delincuentes políticos, hay una negociación política y un proceso de justicia transicional que no es una justicia penal, que finalmente, satisfaciendo las aspiraciones de las víctimas, finalmente los que incurrieron en estos desafueros puedan participar activamente en la formación del poder público en Colombia. Bueno, no es más, tampoco es menos. Espero de alguna manera haber ayudado a entender las diferencias de fondo que llevan a que yo afirme: no hay manera de que el senador Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático acepten ningún acuerdo distinto al de cárcel y muerte política para los comandantes de la FARC. Chao, nos estamos viendo.